Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están todos? Muy bien. Ay, disculpe. Ya. Por la vida. Ya. No, yo prefiero, es lindo como hoy cuando hay estudios y que creo que todos aquí ya saben de memoria de varias cosas sobre qué vamos a conversar. Entonces son los días en que todo el grupo puede participar y todos ya pueden ayudarme en esto, ya sabiendo que yo voy a hacer mis errores del idioma, de cualquier cosa, entonces confío en ustedes para ayudarme, ¿ok? Ok. Muy bien. Hoy día entonces tratamos con unos más o menos unas preguntas, unas cosas. Y primero, creo que, bueno, en el mundo no visual, pero el mundo espiritual, el mundo que ustedes ya saben, ¿qué pasa con la persona cuando alguien de pecado? ¿Se evitan ser castigados? ¿Son castigados? ¿Sí o no? Se dice que sí. Se dice que sí. ¿Hay otros? Vive con las consecuencias de sus pecados, ¿no? Ah, ya. Sí, las consecuencias varían un poco, pero existe castigo. ¿Cuál es, entonces, cuando quieren explicar esto a alguien, cuál es una historia bíblica, un pasaje bíblica, historia bíblica? ¿Qué usan para explicar a la gente esto? Sabemos que es verdad. La Biblia. Sí, pero ¿cuál sea una historia bíblica? Historia bíblica. Hijo pródigo. El hijo pródigo. Y ese es la historia que ¿qué? El chico Salió de su casa, de su padre. y Volvió a arrepentirse. de pulmón. Creo que de Moisés también. ¿Ah? De Moisés. ¿Ya? ¿En qué parte? En que parte que no se puede entrar en la tierra prometida por, digamos, desobediencia, porque Dios en ningún momento no bate, solamente toca y ahí se ha sacado con la vara y todas esas cosas. Entonces tenía toda la oportunidad, digamos, para entrar. Y la consecuencia de desobediencia se fue no entrar en la tierra. Ha mirado, pero no ha entrado. Ya. ¿Qué más? El rey David con Betsabé. Ah, sí. Ese es triste. Ilustra también cómo los inocentes sufren por el pecado de otro. Sí. ¿Otro más? Para ayudarme con el español, ¿qué dice esto? Es un buen principio, ¿y quieren notarlo? Y lo leo todo, ¿no? Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idolatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Sí. De verdad, nadie escapa. Temprano, tarde, a veces si lea como en Eclesiastes, está Salomón pensando, evaluando que parece que la gente lo evitan, lo castigo por un buen tiempo. Pero como la Biblia dice que el hombre viene como el viento y pasa, nunca vuelve. Y después ya está el castigo, ya está el tiempo.
si uno no sabe, no conoce al Señor. Pero también yo había escuchado varias personas con buenos argumentos de cómo evitar el pecado. ¿Se han escuchado algo así? ¿Cómo uno puede evitarlo? Con la armadura. ¿Qué? La armadura, Armadura. el yelmo. Explícalo. Viene a decir que con la palabra de Dios podemos, si la leemos, la estudiamos y meditamos en ella, es como si fuera una armadura. Ok. Eso es verdad. Sí. Eso nos ayuda bastante. Nos ayuda bastante. Y nos llenar del espíritu también, ¿no? ¿Ya? Ajá. Hay gente que intentan, como yo había escuchado gente que intentan de evitar el castigo por hechos humanos, por sus propios esfuerzos, por las buenas obras. Cuántas personas me habían explicado, si uno tiene suficiente obras buenas y menos obras malas, tal vez alcanza. ¿Han escuchado esto? Sí, sí. ¿Cuántas obras buenas necesita? Nadie sabe. Nadie sabe. Pero a la gente le encanta esto porque lo dejan ellos como Dios. Yo puedo decidir por mí mismo cuando ha hecho suficientes obras buenas. Yo siempre veo eso de cómo cuando, por ejemplo, subiera una pancarta delante del Calvario para si alguien piensa de que, bueno, que el cielo se puede ganar por ser suficientes buenas obras. Entonces, como una pancarta delante del Calvario diciendo en grandes letras, esto no fue suficiente. Y sabemos que fue totalmente suficiente, pero eso es como de obras, es de que no hay, es como has dicho, no hay suficientes obras para, no es posible. O sea, de escuchar eso me da pena, me da mucha pena, porque es mirar a Cristo en la cara y decir que, bueno, lo siento, ya. Alguien que mostró tanto amor para nosotros y rechazarlo en esa forma. Yo creo que no es consciente que están haciendo esto, pero es ese rechazo, yo creo que por eso dijo Jesús, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Por la ignorancia de lo que a veces cometemos tantas veces. Y muchas veces yo he tenido que decir lo mismo, perdóname, porque yo no sabía. ¿Iba a decir algo? No. Yo estaba mirando la máquina, moliendo. Otros que quieren limpiarse de sus pecados. Gente que dice que un día, cuando había eliminado todos mis pecados, voy a entregarme a Señor. ¿Han escuchado esto también? Sí. Mucha gente dice, todavía no estoy listo. Y nadie nunca va a estar listo para el Señor por el pecado que está en nosotros. Sí. No podemos controlar nuestra propia naturaleza humana. Sí. Esa es la cosa, alguien no entiende. Una vez que se entrega a Cristo, ya tiene el Espíritu Santo que me libera de esas cosas y me ayuda a evitar esas cosas. Ya tenemos nuestro escudo. Sí. De eso se trata de eso. Ya tenemos un escudo. Y otros que, sí. En Romanos, voy subrayando el versículo porque me llama mucha atención. Esto es capítulo 8, versículo 1. Ahora bien,
esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. O sea, segundo es en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pero siempre hemos visto como la libertad, la liberación o el elixir de la vida allá arriba si hacemos las mejores obras, pero como seres humanos, bueno, yo estoy aquí porque allá no puedo llevar. Entonces necesito una mediación, ¿ya? Siempre estamos haciendo, a veces o tenemos un comportamiento que nos saca el contexto de que estamos bien, como dice la Biblia, para ganar el cielo. Entonces, Romano nos habla mucho sobre, yo creo que se sabe más que yo de esto, pues, me da mucha atención Romanos porque te habla de la verdadera libertad espiritual. Y la verdad siempre lo tengo muy presente. Ya cuando yo fui bautizado hace mucho tiempo en la iglesia cristiana y tengo entendido de que si creemos en Cristo, si estamos aferrados a Él, independientemente de cuáles sean nuestras obras, pues tenemos ya una redención. Espero que sea así, porque si no, estoy jodido. Bueno. ¿Sabe? Otra cosa que yo veo a las personas muchas veces, quieren entender todo. Esa es la persona que quiere entender todo antes de entregarme a Cristo. Entonces, bueno, los que están aquí, que habían dado con Cristo largo tiempo, ¿entienden todo? No. Esa es la cosa. Muchas veces yo intento explicar a la persona y yo digo que, pero nunca va a entender todo. Déjalo. Déjalo. Porque aunque yo no entiendo todo, yo tengo una lista de preguntas que un día cuando estoy en el cielo yo voy a presentarlas. Si puedo compartir, me gusta mucho una ilustración que utiliza White de vez en cuando. Una persona que piensa de esta manera es que, por ejemplo, a veces por no conocer la ciencia, no sabemos exactamente cómo funciona científicamente la electricidad, ¿no? Pero sabemos que apretamos un botón, la luz se enciende. Entonces a veces no, es necesario siempre en el camino con Cristo, apretar el botón, la luz se enciende y ahí entonces comienzas el camino y puedes después entender cómo funciona la electricidad, pero el primer paso es el fe, es imposible entenderlo. Sí, sí, así es. Hay un versículo que me encanta porque ilustra todo esto, que la salvación no procede de uno. ¿Quién quiere leerlo? Es chiquito. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Sí. No hay nadie que se merecía ser salvo. Nadie que era suficientemente buena, nadie que había hecho suficientemente cosas, nadie que entendía todo. Ya, solo por la gracia. Y la salvación, porque ya hemos hablado del castigo, ya hemos hablado de que ya estamos como fritos, sin manera de hacerlo, de alcanzarlo, por mí mismo. Entonces, ya, necesitamos un redentor. Redentor, no sé si entienden, como alguien que pague una deuda que no puede. Que no pertenece a ellos. Y entonces, esa sería una pregunta lo más fácil, ¿ok? Un béisbol, slow pitch, ¿ya? Entonces, ¿quién es el redentor? Sí, tan simple, tan simple. Dios mismo en el carne
sabiendo que nosotros, ni uno, aguantaba el castigo. Me encanta como explicó una persona que dijo que es como pecado, como el cáncer, pero nadie aguanta la medicina para curarlo. Pero a través de su cuerpo Cristo podría recibir la medicina que, claro, que lo mató y resucitó, para que nosotros podríamos ser aliviados de ese pecado, ese castigo. Así es. Un pasaje que un poco más largo, pero me encanta cómo ese explica el... ¿Sí qué? Isaías 53, de 3 a 6. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaron mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Así fue el proceso. Yo no sé cómo explicarlo mejor que la Biblia. Lo dice en letra muy clara. Cuando yo era niño, me dio mucha tristeza, mucho dolor, pensar tanto en todo lo que Cristo sufrió. Aunque llegando para salvar a nosotros, rechazado, humillado, apartado, y nadie le importaba. Y la gente siempre intentaron explicarme, no, hay que tener gozo por lo que Él había hecho por ti. Y sí, yo sentía gozo por esto, pero me sentía que ese era un poco egoísta, porque también yo sentía ese dolor, que Él tenía que hacerlo. Y también el dolor que Él sigue, todavía tiene que perdonarme, todavía tiene que mejorarme. Y todavía todo esto, lo que hemos hablado, es la misma forma en que andamos con Cristo todos los días. Que yo no puedo mejorarme. Yo puedo amar a Dios a través de Cristo, y a través de esa relación con Él, yo puedo andar un poco más recto. ¿Ya? A través de esa relación con Él y ese amor, yo puedo amar a mi prójimo. Igual, no con la fuerza mía, no para ganar un mejor puesto en el cielo, no para que Dios me ama más. Es lo mismo, es la misma cosa, solo a través de Cristo. Andamos, sobrepasamos los obstáculos, aguantamos cualquier cosa de los días, aguantamos lo que viene en la vida. Entonces las mismas cosas que nos había traído a Cristo, nos mantenemos ya, para siempre. El último, voy a dar
Juan, si quiere leer. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio de Dios lo ha dado a su debido tiempo. No hay otro mediador. No hay otra persona más santo que tenemos que pasar por ellos para entregarnos a Cristo. Pero directamente con Cristo tenemos una relación, podemos tener una relación íntima con Dios. Y solamente con esto andamos día tras día tras día. Y ese es el Dios, ese es el Cristo que compartimos al prójimo.